¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy traemos un video sobre el diseño de estaciones de trabajo y vamos a hablar un poquito en este video de las normas básicas que necesitamos conocer al momento de diseñar una mesa o una estación de trabajo. Vamos a hablar un poquito de la NOM 036, de la NOM 025. Vamos a hablar también de las características importantes de tener una buena estación de trabajo para que los operadores no sufran lesiones al momento de estar realizando una tarea repetitiva durante un cierto ciclo de tiempo. Y en esta primera parte vamos a ver solamente aspectos ergonómicos, la cercanía de las mesas, es decir, el espacio que tenemos, la posición de la vista, altura de la mesa, elementos ergonómicos. Y en otro video vamos a hacer una segunda parte en el que vamos a ver ahora sí el diseño a partir de los conceptos. Vamos a ver en el programa, en el SolidWorks, cómo hacemos este diseño de la mesa. En este primer video vamos a ver la parte teórica y los invito a que se queden y a que se suscriban al canal. Bien, algunas de las características importantes al momento de diseñar una mesa o una estación de trabajo, pues son principalmente la tarea que se va a realizar, el tipo de tarea que se tiene que realizar en esta mesa. Para eso vamos a estar viendo las normas, a partir de qué cantidades de peso, a partir de qué a partir de qué distancia nos pide cierta iluminación, a partir de qué tipo de trabajo nos pide aumentar o disminuir la iluminación. Entonces, en primer lugar, de forma general, vemos esta imagen, vemos que hay una persona realizando una tarea, pues una mesa tradicional. Vemos por aquí algunas identificaciones, una pantalla, vemos aquí el sistema Andon, vemos también aquí otras mesas que le permiten tener a un mejor alcance elementos que pueda utilizar en la mesa, ya sean herramientas, ya sean componentes, ya sean algunos reemplazables, algunos consumibles. Vemos por aquí también que tienen un tapete antifatiga o antiderrapante. Vemos que las mesas tienen llantas para poderse mover. Entonces todos estos elementos vamos a ver, dependiendo del tipo de operación que tengamos o para la que la queremos diseñar, vamos a considerarlos para que al momento de hacer el diseño podamos hacer un diseño óptimo para el operador. Entonces una de las cosas que hay que revisar es la proximidad. Esta proximidad se refiere a qué tan cerca tiene los elementos que va a utilizar, ya sean herramientas, ya sean dispositivos, ya sean equipos de medición. Si es una herramienta, por ejemplo, que tiene que hacer un golpe, si son gauges, go-no-gos, dependiendo qué tipo de herramienta es la que se utiliza, pues hay que ver que la tenga próxima, que la tenga cerca de su área de trabajo, ¿sí? Esto para evitar no solamente estiramientos innecesarios del operador, sino para también evitar tiempos de traslado a lugares más lejanos, que pueden ser al final de cuentas tiempos en costo. Otra de las características es la posición, es decir, dónde se encuentra el operador, si la distancia es la adecuada para el tipo de operación que está realizando. Vamos a ver también la altura de la mesa, es otra de las características. Nosotros por aquí vemos que está a una altura aproximadamente a la cintura, ¿sí? A la cintura. Por aquí podemos, ahorita que veamos la norma, podemos determinar qué tipo de trabajo es el que está realizando por la altura de la mesa. Podemos observar que esta mesa también tiene una especie de nivelador que puede subir y bajar la mesa para ajustarla a la posición. Un dato importante es que dependiendo también de la región donde se realiza el diseño, a veces los operadores tienen una estatura promedio, que es en la que se basan a veces las normas. Pero por ejemplo, si vamos a otros lugares donde la estatura promedio es más baja, pues hay que adecuar las mesas, ¿no? Por eso existen rangos de altura para poderlas adecuar y que queden a alturas óptimas para poder realizar el trabajo. La posición de la vista también es importante, que las cosas o las ayudas visuales no le queden muy retiradas ni tampoco muy cerca, que le puedan molestar en la vista. También la posición de la vista también habla de la iluminación. La parte donde va a realizar el trabajo tenga una buena iluminación para que no le dañe la vista. Nada más como dato y como experiencia, cuando se está realizando un trabajo de inspección y que de repente comienza a haber mucho rechazo, a veces nos vamos directamente a que las piezas están saliendo mal,
y esto se los platico como experiencia dentro de la industria, que es importante revisar al operador que está realizando la inspección, porque muchas veces no es que las piezas vengan malas, es que a lo mejor el operador tiene un problema en la vista y no está haciendo el trabajo adecuadamente. Y no quiere decir que al operador lo vayan a correr. Lo que sucede es que hay que ponerlo en una operación diferente, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos proteger tanto el resultado de la operación, pero que también podamos proteger al operador, que no se siga forzando la vista y que no siga habiendo rechazo en la producción. Por otro lado, tenemos por aquí elementos ergonómicos. Por ahí hay mucho dilema entre los tapetes antifatiga, algunos otros elementos como las fajas, cuando se tienen que cargar elementos más pesados. Por la parte de ergonomía, siempre hay que irnos a lo que dicen las normas y a lo que dicen los documentos para poder determinar si es necesario o no ciertos tapetes, ciertos elementos. Entonces no solamente es porque siempre se ha hecho así y hay que utilizarlos, no. Hay que hacer estudios. Para eso, para estudios ergonómicos, pues hay diferentes tablas, hay metodologías de acuerdo a las normas para poder hacer estos estudios y poder determinar si los elementos son adecuados o no para el operador y para la operación. Entonces, como elementos ergonómicos, pues hablamos de los tapetes antifatiga, que son los que generalmente se le ponen a las mesas de inspección para que el operador descanse un poco. Les digo, no es necesariamente que esté correcto, va a depender mucho del tipo de operación. Si no derrama líquidos, se necesitan por ahí parrillas que puedan filtrar esos líquidos, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que revisar dependiendo del tipo de operación. Bien, la primera norma de la que vamos a hablar un poquito de manera muy general es la NOM 036, y esta nos habla de los factores de riesgo ergonómico en el trabajo: identificación, análisis, prevención y control. Es decir, con esta norma podemos identificar los riesgos a los que está expuesto un operador en estaciones de trabajo. La norma abarca mucho, abarca desde la manipulación de piezas, la manipulación de cargas, manipulación de elementos que giran sobre su propio eje, de elementos que giran sobre 2 ruedas, sobre 3 ruedas, sobre 4 ruedas, las capacidades de carga. Pero para el objetivo de este video, pues vamos a tocar solamente el tema de la parte ergonómica, ¿sí? Que son las partes de carga. En las partes de carga, pues hay ciertos estudios. Aquí les recomiendo este libro que tenemos aquí en esta imagen. Aquí se han hecho estudios con personal o trabajadores que están afiliados al IMSS. Y bueno, los resultados que se han encontrado es que cuando los elementos de la estación de trabajo no son los adecuados y la repetibilidad en tiempo de la actividad, pues les ocasiona lesiones en la espalda. Estas enfermedades se desarrollan por una mala ejecución de actividades y por malos elementos en el mobiliario que se tienen en las estaciones de trabajo. Por aquí, como conclusión, este libro trae mucho estudio, pero como conclusión pues nos menciona que la aplicación de la NOM 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos ayuda para poder evaluar un antes y un después, es decir, cómo está la operación, aplicar la norma y después qué resultados obtiene, ¿sí? Ya que, este libro nos menciona que ya que los resultados serán de gran importancia para la reingeniería de los procesos de trabajo en las empresas y beneficio para los trabajadores. Al final de cuentas, lo que buscamos como diseñadores es darles al trabajador, darles al usuario, elementos que le puedan facilitar el trabajo, facilitar la tarea. Y hablando de las estaciones de trabajo, pues es no solamente que realice un buen trabajo, sino que se proteja de su espalda, se proteja de su vista. Es decir, nuestro trabajo como diseño no va solamente en fabricar la mesa y ponerla a trabajar, va más allá, es ver qué características son importantes considerar para beneficiar al operador en su salud, tanto en la parte de riesgos en la espalda como en su vista, ¿sí? Entonces, este libro, si lo pueden por ahí, está en internet, lo pueden por ahí leer, trae muchos estudios, menciona también las actividades principales en las que se desarrollan este tipo de enfermedades, este tipo de lesiones, y pues menciona por ahí que la repetibilidad entre los trabajos y las cargas pues es un factor para que se puedan desafortunadamente desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces son cosas que tenemos que considerar. Bien, vamos a ver un poquito por aquí las alturas. Nos dice que para trabajos de precisión, ahorita cuando veamos los lúmenes vamos a ver cuáles son los trabajos de precisión, pero en general, en forma general, es cuando
el operador tiene que inspeccionar piezas de una manera más precisa, ¿no? O ensamblar piezas de manera más precisa. Esto nos dice que la altura promedio o la altura adecuada es de 95 a 120 centímetros, ¿sí? Si vemos por aquí a la altura que le queda, es para hacer una mejor manipulación de las piezas, una mejor manipulación de los componentes y que al mismo tiempo esté cerca de la vista del operador. Un trabajo estándar está entre 85 y 110 centímetros. Y si ustedes se fijan, en el lugar donde ustedes trabajan, pueden tomar un flexómetro, tomar la medida de la mesa desde el suelo hasta a la parte del área de trabajo y van a ver que está en ese rango la medida. Podrá depender si la mesa es, si es ajustable para el operador que esté en ese momento haciendo la tarea. Pero en general los trabajos estándar van desde 85 hasta 110 centímetros. Trabajos pesados estamos entre 65 y 95 centímetros, es decir, un poquito abajo de la cintura. Estos trabajos son, por ejemplo, en la mayoría de pailería. Si ustedes por ahí han visto un taller de pailería, las mesas son un poquito más abajo porque son trabajos donde tienen que cargar elementos más pesados, elementos metálicos, y tienen que hacer, por ejemplo, soldaduras, tienen que hacer golpes en la mesa, tienen que quitar excesos de soldadura, rebabas, etcétera, ¿no? Utilizar herramientas más pesadas, más... Y entonces, para este tipo de trabajos, trabajo pesado, las alturas adecuadas son de 65 a 95 centímetros. Bien, una de las preguntas es ¿por qué en la mayoría de las estaciones de trabajo no se colocan sillas para que los operadores se puedan sentar? Ojo, va dependiendo de la operación y de la repetibilidad de la operación, pero en la mayoría de los casos no se colocan sillas porque los elementos o estos elementos de mobiliario generalmente no están hechos, al menos en mi caso, en el área donde yo me desarrollo, los trabajos no están hechos para que haya sillas. ¿Por qué? Porque ocurre lo que mencionábamos anteriormente, el estar sentado tanto tiempo en una operación puede desarrollar este tipo de dorsopatías, que son de las causas principales de lesiones en los trabajos. Entonces es por eso que no se ponen sillas en la mayoría de las operaciones. Habrá otras en que sí, dependiendo del tipo de operación. Para eso se hace todo un análisis. Si ustedes ven que no hay sillas en las operaciones, generalmente es por eso, porque las sillas no están hechas para trabajos prolongados y que puedan proteger la espalda, ¿no? Bien, entonces vamos avanzando. Bien, y la NOM 036 nos muestra esta tabla donde nos dice la masa máxima que se puede cargar en las operaciones o en las tareas, dividida por género y por edad. Si nosotros vemos por aquí en la parte industrial, la que más se acerca a lo que realizamos nosotros, pues es en la carga máxima de 20 kilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están entre los 18 y los 45 años. Entonces, una carga máxima de 20 kilos o masa máxima de 20 kilos para mujeres, solamente mujeres que tengan edad entre 18 y 45 años. Y personal masculino mayores de 45 años, ¿sí? Cargas de 25 kilos para hombres de entre 18 y 45 años. Entonces, se fijan, caemos nada más en estas dos, entre 20 y 25 kilos. Ahora, no quiere decir que se va a cargar 20 y 25 kilos en una repetibilidad de 8 horas diarias. No, lo que sucede es que cuando hay una repetibilidad se tiene que establecer una cantidad que menciona la norma. Ahorita no recuerdo si son una tonelada dividida en 8 horas. Les debo el dato, pero vamos a revisar la norma que ahí viene. Entonces nos dice que vamos a dar, por ejemplo, una tonelada dividida en 8 horas. Entonces quiere decir que esos 1000 kilos tienen que ser divididos en las 8 horas. No quiere decir que van a ser 25 kilos en cada ciclo de operación que esté realizando el operador. Eso estoy hablando de una carga máxima. Pero aquí lo que nos dice es que en el área de trabajo solamente se pueden cargar como máximo 20 kilos para personal femenino de entre 18 y 45 años y 25 kilos para personal masculino de entre 18 y 45 años, que son las que más se acercan a donde estamos nosotros desarrollando. Por ahí la NOM 036 también nos menciona la forma correcta de cargar el peso. Por ejemplo, nosotros aquí vemos en esta imagen que el operador se tiene que agachar. Ahora imagínense hacer esta repetibilidad durante 8 horas. A lo mejor el tiempo de ciclo de la operación es de 15 segundos. Entonces la repetibilidad es muy alta y con el tiempo pues le va a ocasionar una lesión. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Pues colocarle elementos más adecuados para que su estación de trabajo
sea más eficiente y pueda protegerse tanto su espalda como sacar mejor el resultado de la operación. Aquí en esta imagen vemos que el operador se tiene que agachar para poder sacar los componentes o lo que tenga que utilizar. Entonces eso con una repetibilidad pues le va a ocasionar un daño en la espalda. Aquí lo que se hizo en esta operación, estos datos los encontramos ya en internet. Lo que se hizo en esta operación fue colocarle otra mesa ajustable para que ya no tuviera que agacharse el operador y pueda manipular mejor los componentes. De esta manera se protege al operador y se protege también la eficiencia de la operación. Bien, por otro lado también tenemos las distancias que veíamos al principio, qué tan cerca deben de estar los objetos o la zona habitual de trabajo y la zona ocasional del operador. Aquí por ejemplo vemos que la zona ocasional tiene que estar a 50 centímetros máximo, ¿sí?, desde donde está el operador. La zona de trabajo habitual está a menos de 50 centímetros, ¿sí? Tenemos aquí, es prácticamente lo podemos medir a lo que alcance el brazo, ¿sí? Extendemos el brazo y hasta donde alcance, eso se le conoce como zona de trabajo habitual, ¿sí? Y hablamos un poco más para escritorios, ¿sí?, para que no tengamos que levantarnos, para que no tengamos que estirarnos de más y ocasionar por ahí lesiones. Por otro lado también tenemos dentro de las mesas de trabajo lo que son los descansapiés o reposapiés. Esto es bien importante porque muchas veces cuando diseñamos una mesa no sabemos en realidad para qué son estos soportes y a veces solamente los ponemos por ponerlos, o a veces están muy altos. Entonces el soporte que lleva en la parte de abajo de la mesa es también un descansapié, y esto es para que el operador pueda subir un pie y descansar de la posición de repetibilidad de estar parado durante 8 horas. Muchas veces es mejor poner el descansapié que poner sillas, o cuando las sillas son adecuadas, pues también se pueden agregar a la operación, ¿sí?, y dependiendo también del tipo de operación. Sí, por otro lado también vemos aquí el tipo de operación. Por aquí vemos que tiene un balancín para cargar la herramienta o para manipular la herramienta. Esto es muy común también en la parte industrial, porque muchas veces pues la herramienta es pesada, entonces se agregan estos elementos ergonómicos para que le pueda facilitar la manipulación de herramientas pesadas al operador. Aquí pues vemos también la posición correcta de sentarse, los elementos ergonómicos como la silla, la iluminación. Entonces son muchos elementos que hay que considerar al momento de diseñar una estación de trabajo. Y por otro lado también vemos la NOM 025 nos habla un poco sobre la iluminación en los espacios de trabajo. Aquí en esta tabla, que es la que viene en la NOM 025, nos dice que dependiendo del tipo de puesto de trabajo o la tarea visual que se vaya a realizar, va aumentando la cantidad de lúmenes, ¿sí? Y para esto, para los lúmenes, pues bueno, ya buscamos fichas técnicas de las lámparas y ahí evaluamos costos y beneficios, podemos hacer pruebas, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que la operación esté dentro de los parámetros de niveles de iluminación. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a agarrar el de 750 lúmenes. Nos dice que es una distinción fina de detalles, maquinado de precisión, ensambles e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipos de precisión, manejo de piezas pequeñas. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que estamos haciendo esta tarea, ¿sí? Estamos hablando de piezas finas o de piezas de un trabajo de precisión. Entonces esto lo combinamos con la altura de trabajo de precisión, con una combinación de los lúmenes adecuados, y pues tenemos un mejor resultado tanto para el operador como para la operación. Entonces son elementos y normas que vamos utilizando para poder hacer una mejor elección y un mejor diseño de la estación de trabajo, que como siempre lo mencionamos es para que el operador pueda tener una mejor eficiencia. Y bueno, en el siguiente video vamos a diseñar la mesa de trabajo.